Hechos 4. Kefa y Johanán todavía estaban hablando al pueblo cuando los Juanim, el capitán a cargo de la policía del templo, y los Seduquín vinieron sobre ellos, muy molestos de que enseñaran al pueblo la verdad de la resurrección de los muertos y de que ofrecieran a Yeshua como prueba. La policía del templo los arrestó y como era ya de noche, los dejaron en la prisión hasta el día siguiente. Sin embargo, muchos de los que oyeron el mensaje confiaron, y el número de hombres solamente fue de unos 5,000. Al día siguiente, aconteció que se reunieron en Jerusalén sus gobernantes y los ancianos y los escribas, y Anás, sumo sacerdote, y Caifás, y Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en el medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Kefa, lleno del Ruach HaKodesh, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si hoy estamos siendo examinados por una buena obra hecha a una persona tullida y quieren saber cómo su salud fue restaurada, entonces que sea conocido por ustedes y por todo el pueblo de Israel, que es en el nombre del Mesías Yeshua de Nazaret, a quien ustedes ejecutaron en la estaca como a un criminal, pero a quien el Padre ha levantado de los muertos. Por él es que este hombre está delante de ustedes perfectamente sanado. Este Yeshua es la piedra desechada por los constructores, la cual se ha convertido en la piedra angular. Salmo 118:22. No hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad por medio del cual podamos ser salvos. Cuando vieron la valentía de Kefa y de Johanán, a pesar que eran hombres iletrados e ignorantes, se maravillaron y reconocieron que habían estado con Yeshua. Además, ¿cómo podían ver al hombre que había sido sanado de pie allí mismo con ellos? No había nada que podían decir para desacreditar la sanidad. De modo que les dijeron que salieran del Sanedrín, mientras ellos discutían el asunto privadamente. ¿Qué podemos hacer con estos hombres?, se preguntaban el uno al otro, porque un milagro extraordinario ha sido hecho por medio de ellos, y todo Jerusalén lo ha visto, y no es posible que podamos negarlo. Pero para prevenir que se divulgue aún más entre el pueblo, vamos a advertirles que no hablen a nadie más en este nombre. Por lo tanto, los llamaron para que entraran otra vez, y les ordenaron que bajo ninguna circunstancia hablaran ni enseñaran en el nombre de Yeshua. Pero Kefa y Johanán respondieron: ustedes tienen que juzgar si es correcto a los ojos del Padre que les escuchemos a ustedes antes que al Eterno. Y en lo que a nosotros se refiere, no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos oído y visto. Ellos los amenazaron un poco más, pero finalmente los soltaron. No les pudieron castigar por causa del pueblo, porque todos estaban alabando al Eterno por lo que había sucedido, ya que el hombre que había sido sanado milagrosamente tenía más de 40 años de edad. Cuando fueron puestos en libertad, fueron a sus amigos y reportaron lo que los principales Juanim y los ancianos les habían dicho. Cuando oyeron esto, alzaron sus voces al Eterno en unión de corazón y oraron: Amo,
Tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por el Ruach HaKodesh, por medio de la boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, porque las naciones se violentaron y los pueblos inventan planes inservibles. Los reyes de la tierra tomaron sus posesiones y los gobernantes se unen en asamblea contra el Padre y contra su Mesías. Salmo 2, versículos 1 y 2. Esto se ha hecho realidad en esta ciudad, puesto que Herodes, Poncio Pilato, con los Goyín y el pueblo de Israel, todos se aliaron contra tu siervo Kadosh Yeshua, a quien tú hiciste Mesías, para hacer lo que tu poder y tu plan ya habían determinado de antemano que sucediera. Por tanto, Adón, toma nota de sus amenazas y capacita a tus esclavos para hablar tu mensaje con audacia. Extiende tu mano para sanar y para hacer señales y milagros por medio del nombre de tu siervo Kadosh Yeshua. Mientras todavía estaban orando, el lugar donde estaban reunidos fue estremecido. Todos ellos fueron llenos del Ruach HaKodesh y comunicaban el mensaje del Eterno con audacia. Todos los muchos creyentes eran como de un solo corazón y alma, y nadie reclamaba ninguna de sus posesiones para sí, sino que todos compartían todo lo que tenían. Con gran poder los emisarios continuaban dando testimonio de la resurrección del Adón Yeshua, y todos ellos eran tratados con gran respeto. Ninguno entre ellos era pobre, ya que aquellos que eran dueños de tierras o casas las vendían y daban el dinero a los emisarios para ser distribuido a cada uno de acuerdo con sus necesidades. De modo que Joseph, a quien los emisarios llamaban Bernabé, que quiere decir hijo del exhortador, un leví nativo de Chipre, vendió un campo que le pertenecía y trajo el dinero a los emisarios. Hechos 5. Pero había un hombre llamado Ananías, quien con su mujer, Zafira, vendió alguna propiedad, y a sabiendas de su mujer, se quedó con parte del dinero de la venta, a pesar de que trajo el resto a los emisarios. Entonces Kefa dijo: ¿Por qué Hasatán ha llenado tu corazón que has mentido al Ruach HaKodesh y te has quedado con parte del dinero que recibiste por la tierra? Antes de venderla, la propiedad era tuya, y después que la vendiste, el dinero era tuyo para usarlo como quisieras. ¿Qué hizo que hicieras tal cosa? Has mentido, no a los seres humanos, sino al Padre. Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto, y todos los que oyeron esto estaban aterrorizados. Los jóvenes se levantaron, envolvieron su cuerpo en un sudario, se lo llevaron y lo sepultaron. Unas 3 horas más tarde su mujer entró sin saber nada de lo que había sucedido. Kefa la retó y dijo: Dime, ¿es verdad que ustedes vendieron la tierra por tal y más cual precio? Sí, ella respondió, eso es lo que nos pagaron por ella. Pero Kefa de nuevo le habló y le dijo: Entonces, ¿por qué tramaron poner a prueba el Ruaj del Adón? Escucha, los hombres que sepultaron a tu esposo están a la puerta. A ti también te llevarán. Instantáneamente ella cayó a sus pies y murió. Los jóvenes entraron, la encontraron allí muerta, se la llevaron y la sepultaron junto a su esposo. Como resultado de esto, gran temor vino sobre toda la asamblea mesiánica y en verdad sobre todos los que oyeron del caso. Mientras tanto, por medio de los emisarios, muchos milagros
y señales eran hechos entre el pueblo. Unidos en mente y propósito, los creyentes se reunieron en la columna de Salomón y nadie más se atrevía a unírseles. No obstante, el pueblo continuaba respetándolos grandemente y multitudes de creyentes fueron añadidos al Adón, ambos, hombres y mujeres. Tanto era el furor que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camillas y colchones, para que por lo menos la sombra de Kefa cayera sobre ellos cuando él pasaba. Multitudes también venían de las ciudades de alrededor de Jerusalén y traían a los enfermos y a los afligidos por ruajín inmundos, y todos eran sanados. Pero el Cohen Hagadol y sus asociados, que eran miembros del partido de los Seduquín, estaban llenos de celos. Arrestaron a los emisarios y los echaron en la prisión pública. Pero durante la noche, un malaj del Eterno abrió las puertas de la prisión y los condujo fuera, diciendo: «Vayan y párense en el patio del templo y continúen hablándole al pueblo de esta nueva vida». Después de oír esto, entraron al amanecer en el área del templo y comenzaron a enseñar. Pero el Cohen Hagadol y sus asociados vinieron y convocaron a una reunión en el Sanedrín, esto es, toda la asamblea de los ancianos de Israel, y mandaron a la prisión para que los trajeran. Pero los oficiales que fueron no los encontraron en prisión, de modo que regresaron y reportaron: «Fuimos y encontramos la prisión cerrada con toda seguridad, y los guardias de pie guardando las puertas, pero cuando abrimos no había nadie allí». Cuando el capitán de la policía del templo y los principales Coanim oyeron estas cosas, se pusieron perplejos y se preguntaban con asombro qué sería lo próximo en suceder. Entonces alguien vino y les reportó: «Miren, los hombres que ustedes ordenaron poner en la prisión están parados en el patio del templo, enseñando al pueblo». El capitán y sus oficiales fueron y los trajeron, pero sin violencia, porque tenían miedo de ser apedreados por el pueblo. Los condujeron al Sanedrín, donde el Cohen Hagadol les demandó: «Nosotros les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre. Miren aquí, han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. Además, están determinados en hacernos responsables por la muerte de ese hombre». Kefa y otros emisarios respondieron: «Tenemos que obedecer al Eterno antes que a los hombres. El Elohim de nuestros padres levantó a lo alto a Yeshua cuando, por el contrario, ustedes lo mataron colgándole en un madero. El Eterno ha exaltado a este hombre a su mano derecha como Rey y Salvador, para que Israel haga teshuvá y tenga sus pecados perdonados. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Ruach HaKodesh, el cual el Eterno ha dado a los que le obedecen». Al oír esto, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y querían darle muerte a los emisarios. Pero uno de los miembros del Sanedrín se levantó en medio de ellos, un parush llamado Gamaliel, maestro de la Torá, altamente respetado por todo el pueblo, ordenó que los hombres fueran llevados afuera por un rato. Luego se dirigió a la corte: «Hombres de Israel, tengan cuidado con lo que hacen con estos hombres. Hace algún tiempo hubo una rebelión dirigida por Teudas, quien decía que era algo especial, y un número de hombres, quizás 400, se unieron a él.
Pero cuando fue muerto, sus seguidores fueron dispersados y esto vino a ser como nada. Después de esto, Judas, el Galileo, incitó a otra revuelta, allá por el tiempo del censo para los impuestos romanos, e hizo que alguna gente se uniera a él, pero fue muerto, y todos sus seguidores fueron dispersados. De modo que, en el presente caso, mi consejo a ustedes es que no interfieran con ellos, sino que los dejen estar. Porque si esta idea o este movimiento tiene un origen humano, se desvanecerá. Pero si es de Elohim, no podrían detenerlo, y posiblemente hasta se encuentren peleando contra Elohim. Ellos prestaron atención a su consejo. Después de llamar a los emisarios y azotarlos, les ordenaron a no hablar en el nombre de Yeshua y los pusieron en libertad. Los emisarios dejaron el Sanedrín llenos de alegría por haber sido dignos de padecer desgracia por su nombre, y ni por un solo día, ya fuera en el templo o en casas particulares, dejaron de enseñar y proclamar las buenas noticias que Yeshua es el Mesías.